Kaixo, soy Ollane Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenak, y hoy os voy a hablar de las Filipinas, las chaquetillas de cocineros, pasteleros, pasteleras, chefs en general, toda su historia y su evolución a lo largo de la historia. Pero además vengo con una sorpresa. ¿Queréis saber más? Pues ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a las historias que se llevan puestas. Bueno, aquí estamos otra vez de vuelta y hoy os voy a hablar de algo que no tiene tanto que ver con la cultura vasca, o sí, porque los que conozcáis Euskadi, Euskal Herria y el País Vasco, pues ya sabéis que aquí una de las cosas por las que se nos conoce es por nuestra gastronomía. Y además, hace poco en Donosti estábamos celebrando el Día de San Sebastián, nuestro día grande, donde uno de los uniformes o los, vamos a decir, disfraces que más lleva la gente es el de cocinero. Entonces, pero aparte de todo eso, pues ya os he explicado en programas anteriores que en Amarenak lo que hacemos es, de alguna forma trabajar con el patrimonio textil y con, pues la ropa tradicional vasca, y a través del diseño y de la moda, pues modernizarlos creando colecciones y prendas de moda que puedes vestir en tu día a día. Pero no solo hacemos eso. De vez en cuando, y cada vez además más, también hacemos uniformes y vestuario pues para diferentes empresas y colectivos. Y casualidades de la vida, pues hemos trabajado con bastantes chefs, restaurantes de aquí de la zona, que además les hemos invitado, luego les vais a escuchar. Pero pues esto me ha hecho darme cuenta de lo importante que es, ya no solo el uniforme de cocinero en general para estas personas, sino la chaquetilla en especial y la de, luego vais a escuchar, ¿no? Pero lo importante que es la ropa en especial en el mundo de la gastronomía. Y para que no os aburráis de escucharme a mí sola todo el rato aquí haciendo un monólogo, esta vez me he traído una compañera. Me he cruzado el país, la península, he cruzado el mar y he llegado hasta Canarias, hasta Tenerife. ¿Santa Cruz de Tenerife o La Laguna? No sé, ¿dónde estás, Aida? ¿Dónde estás? Hola, Ollane. Pues ahora concretamente en Santa Cruz de Tenerife, pero vamos, la Laguna, de origen La Laguna, con lo cual las dos en el corazón. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Aida Martínez, que nos va a acompañar a partir de ahora de vez en cuando por aquí en las historias que se llevan puestas, es, como ella dice, química de formación, periodista de profesión y, amante de la moda de pasión, por así decirlo. Entonces, en estos episodios en los que vamos a hablar de prendas que no son específicamente vascas, pues yo ya me sentía un poco solita. Entonces le he invitado a que nos acompañe y nos dé también su punto de vista de estas prendas, de cómo se han actualizado hoy en día o de qué es su papel hoy en día. Así que bienvenida, ongi etorri, como decimos aquí, Aida. Gracias. Y arrancamos, ¿no? Hablando hoy de las chaquetillas de cocineras y cocineros y pasteleras y pasteleros. Sí, ahora vamos a ver. Además que debo decir, y esto es barriendo para casa, que en Canarias también, evidentemente, la cuna de la gastronomía, pues siempre tenemos el reflejo del País Vasco, pero en Canarias desde hace ya un tiempo a esta parte, pues hay muy buena gastronomía, mucho uso del producto local, kilómetro cero, y pues hace muy poquito también ha sido una difusión con varios premios a cocineros revelación, con lo cual algo se está haciendo bien y también pues un poco, como digo, siempre fijándonos en el País Vasco. Sí, pero es verdad que se come muy bien en Canarias, ¿eh? Eso también es verdad. Con conocimiento de causa. A ver, espera, le voy a parar el sonido aquí al iPad que me está saliendo todas las notificaciones. Decía al principio que, pues eso, ¿no? Que nosotras desde Amarenak hemos tenido la suerte de trabajar con varios chefs, cocineros, pasteleros y pasteleras
Bueno, perdón, me van a matar. No. Maestros y maestras chocolateros en concreto. Y que pasamos a escuchar un poco lo que ellos nos dicen de las chaquetillas, Aida, ¿te parece? Pues sí, vamos a escucharlo. Vamos a escucharles. Vaya mundo el de las chaquetillas. Cuántas manías, cuántos modelos, comodidades, incomodidades, practicidades, no practicidades, estética, se mezclan tantas cosas. Para mí la chaquetilla es un elemento tan importante como puede ser el cuchillo en un cocinero. Yo esto lo aprendí trabajando con Albert Adrià en el restaurante Tickets. Entonces yo recuerdo, era de los primeros días que estaba yo allí y recuerdo que entré en el restaurante a todo correr y bueno, iba con la chaquetilla pues que no me la había abrochado todavía bien, las mangas mal dobladas y demás. Y entonces, pues recuerdo que me cogió Albert y me dijo: mira, John, para ser un buen cocinero, primero tienes que parecerlo. Entonces, pues aquello se me quedó grabado. El tema de la chaquetilla, pues directamente lo asoció a lo mismo, ¿no? A esa identidad que representa al pastelero, al chocolatero. Porque tú cuando ves a alguien que lleva una chaquetilla blanca, bonita, dices, ostras, mira, un chef. Entonces creo que también depende de cómo lleve esa chaquetilla, va a depender un poco del grado, ¿no?, de chef que tú quieras ser. Si me preguntarían qué tipo de chaquetilla sería la que más me gusta, diría que un poquito me tiraría a la clásica, la que tiene el cuero en el cuello, la tira, con fila de 2 botones, a la izquierda y a la derecha, y los botones que estén rodeados de tela, forrados. Esa para mí es la clásica. Dentro de esas clásicas, pues luego las hay con buena tela, con ajustes por detrás y lucen. Me parecen al final que son las más elegantes. Pues como os decía al principio, hemos querido aprovechar para dar voz y voy a citar en orden de salida. Primero hemos escuchado a Javi Rivero, que es uno de los socios responsables de Ama Taberna, que próximamente será Restaurante Ama, ahí lo dejo. Bueno, y aquí os hago un pequeño apunte o actualización, y es que al poco de terminar de grabar este capítulo, salieron los premios de El Cocinero Revelación Madrid Fusión 2023, y para nuestra sorpresa y alegría se lo han concedido a Javi Rivero y Gorka Rico, que son precisamente quienes hemos escuchado, así que desde aquí, Soriona. Luego hemos escuchado a Jon Urruticoetxea, que fue también uno de los fundadores del restaurante Amavi en Pamplona. Y después a nuestra primera maestra pastelera, que es Lorena Gómez, que es la maestra chocolatera de la bombonería Maitiana en Donosti. Y después a Rafa Gorrochategui, que es probablemente el chocolatero más famoso que tenemos, por lo menos en Guipúzcoa. Pero yo diría Euskadi. Así que bueno, esto para que escuchéis un poco desde sus propias voces, pues la importancia que decíamos, ¿no?, que tenía o que tiene la chaquetilla. Como John decía, por ejemplo, ¿no?, que es casi más una herramienta más de trabajo, más que simplemente una ropa. Entonces, bueno, ¿de dónde empieza o de dónde viene este tema de la cocina, la gastronomía? ¿Cuándo empieza todo esto, Aida? Pues el origen de lo que pueden ser la actual pastelería o la actual cocina se remonta al tiempo de la prehistoria. De hecho, ya hay constancia de elementos como vasijas de aquella época que tenían pues en el interior lo que podrían ser algo parecido a la miel, sustancias que eran dulces, con lo cual ya empieza esa apetencia por el azúcar y por lo dulce desde la prehistoria. Pues a mí todo esto me recuerda hace poco me terminé el libro Sapiens y una cosa que me llamó un montón la atención y que decía que una de las claves para la evolución del ser humano había sido precisamente empezar a cocinar, porque decía que entonces tardábamos mucho menos en hacer la digestión y teníamos más tiempo para pensar y dedicarnos a otras cosas. O sea que sí, tienes razón con todo esto que dices de la prehistoria y sobre todo eso, ¿no? O sea, lo importante, que parece una tontería, pero
pero lo importante que ha sido la cocina en la historia de la humanidad. Pues después de la prehistoria, las siguientes referencias que hay, Ollane, es que el oficio de la panadería y la pastelería fue la cultura egipcia la que lo puso en marcha y fueron los productores de los mejores cultivos de trigo, los egipcios, el cereal que sabemos que es la materia prima por excelencia para la elaboración de la harina pastelera, y fue también lo que permitió que poco a poco de alguna forma se siguiese avanzando y desarrollando la pastelería. Fueron los griegos y el Imperio Romano en el que mayor auge tuvo todo este sector, con todo lo que habían, en el caso de los romanos, con todo lo que habían proporcionado los griegos. O sea, cada cultura iba cogiendo lo de la anterior cultura y de alguna forma pues iba evolucionando y creando un nuevo concepto hasta prácticamente nuestros días. Y ahora sí, llegamos a la Edad Media y empezamos a hablar del origen del uniforme o vestuario de cocineros, pasteleros y demás personal que trabaja en la cocina. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en aquella época, al final, a todo aquel que pensase un poco diferente, que tuviera ideas liberales y que pudiera suponer una amenaza pues, para la corona y el poder establecido, era perseguido e incluso pues, asesinado. Entre estos colectivos se encontraban también pues los cocineros libres pensadores, y muchos de ellos se refugiaban en monasterios ortodoxos. Entonces, bueno, para pasar desapercibidos, lo que hacían era vestir igual que los monjes, que venían a llevar pues un gorro tubular bastante alto y unas casacas largas de color negro, ambas piezas. Esto os suena de algo ya, ¿no? Bueno, pues este sería el origen, que luego ya veréis que ha evolucionado mucho. Pero bueno, como decíamos, los monjes vestían de negro con esta indumentaria y los cocineros, para diferenciarse un poco, vestían de gris. Y después de esto ya pues pasaríamos a mi querido Marie-Antoine Carême, que es este personaje que decía que nació en 1783 y la verdad que tiene una bibliografía que es increíble. Bueno, pues este hombre se le considera uno de los primeros padres de la alta cocina francesa, tal y como la conocemos. Luego hubo otros que ya iremos hablando, pero él es como el primero, ¿no? Y bueno, pues en resumidas cuentas, básicamente era hay dos, bueno, yo he encontrado dos cosas. No sé si eran 15 o 25 hermanos, o algo entre medias, pero de una familia humilde, o sea, que os podéis imaginar el pobre qué vida tuvo, hasta tal punto que hasta pues, cuando tenía unos 10 años, su padre, bueno, aquí yo he leído varias cosas, la historia más bonita, vamos a decir, es que su padre le invitó a comer a un restaurante y después le dijo, bueno, pues a partir de ahora, búscate la vida como puedas, aprende todo lo que puedas y nada, te haces cargo de ti mismo porque a mí no me da, básicamente. Y entonces, bueno, pues se cuenta que Carême pues empezó a trabajar en ese mismo restaurante. Luego, bueno, esa es la teoría bonita, ¿eh? Hay otras que dicen que directamente le abandonó en la calle y yo qué sé, pues el primer sitio donde alguien se ha apiado de él, pues entró a trabajar. No sé cuál será la buena, pero bueno, el caso es que desde muy muy pequeñito empezó a trabajar en restaurantes, en posadas, en tabernas, y poco a poco acabó en una pastelería pues bastante importante de París, con una edad, pues no sé si eran 18 años, no me acuerdo ahora bien, pero vamos, una edad bastante temprana, ya pasó a tener una pastelería. Fue autodidacta, o sea, poco a poco le empezó, uno de sus maestros pues le vio que era bastante espabilado y le animó de alguna forma a empezar a estudiar, pero claro, por su cuenta, con lo cual aprendió a leer y a escribir y a dibujar por su propia cuenta, y acabó siendo arquitecto y pastelero, para alegría de nuestros amigos Rafa y Lorena, que escuchábamos al principio.
La chaquetilla de trabajo blanca no es exclusiva de cocineros, como aquí todo el mundo le llama la chaqueta de los cocineros. Hay fotos de Europa muy antiguas de los pasteleros que utilizaban la misma chaqueta, ¿eh? O sea que esa chaquetilla es tanto de pastelero como de cocinero. Porque efectivamente Marie-Antoine Carême era más pastelero que cocinero. De hecho, por ahí en algunos sitios se le menciona como Marie-Antoine de la Crème. Y bueno, y otro apodo que también me gusta mucho, que también habla de su biografía, es que decían que era el rey de los cocineros y cocinero de reyes, porque efectivamente este hombre, bueno, ya digo, por resumiros su biografía, ¿no? Pero fusionó arquitectura y pastelería, es decir, se empezó a fijar en los grabados de arquitectura que veía en la biblioteca e intentó reflejarlos en la pastelería. Hasta tal punto que, bueno, pues os podéis imaginar el nivel de tartas, pasteles y obras de arte que cocinaba. Y pues acabó siendo el pastelero de un montón de reyes, viajó por toda Europa y el final de su vida lo dedicó a escribir. Entonces, bueno, pues fue los primeros libros de recetas tal y como los conocemos los empezó a escribir él. Y sobre todo, él tuvo dos aportaciones muy, muy importantes en esta historia del uniforme de cocinero que estamos hablando. La primera es que él fue el que estos gorros de los que hablábamos, ¿no? De que venían de los monjes ortodoxos, pues él fue el primero que empezó a utilizar los gorros como una forma de alguna forma denotar la jerarquía dentro de la cocina. Es decir, el que lo llevaba más alto era el de mayor rango y el que lo llevaba más corto era el de menor rango. Y cuentan que su gorro medía más de 45 centímetros. O sea, haceros a la idea. Esto porque, bueno, ya hemos dicho, era el rey de los cocineros y cocinero de reyes. Entonces, bueno, pues supongo que él tenía que llevarlo el que más largo. Bueno, y la otra aportación que hizo Carême pues fue el color blanco. Él al final, pues bueno, fue un poco el primero que empezó a decir que, pues de alguna manera, que los pasteleros y los cocineros y, bueno, por lo que he escuchado también por ahí de alguien, los panaderos eran el menos rango, o sea, los panaderos siempre eran los peor, sin querer ofender a nadie, pero como que se estaban considerados como, bueno, pues que eran los que trabajaban más duro y los que menos prestigio se solían llevar. Pero bueno, Carême fue uno de los primeros que dijo que bueno, pues que al final los cocineros y los pasteleros eran personajes muy importantes y que como tal se les debía reconocer y que de alguna forma pues que tenían que vestir de blanco porque eso representaba pues la iluminación, la limpieza, esa higiene que decías tú antes, ¿no, Aida? Pues es verdad que Carême puso el blanco, de alguna forma fue lo que uniformizó la cocina, pero que anteriormente pues se habían utilizado otro tipo de colores que de alguna forma se puede decir que eran más sufriditos para el oficio diario. Sí, mira, ahí me has recordado una cosa y es el tema de la uniformidad. Si no recuerdo mal, también creo que fue Carême con este tema de los gorros y del color blanco, el primero que tuvo esa idea de que todo el mundo tenía que representar esa idea de grupo, ¿no? de equipo, y que para ello pues había que tener una uniformidad que compartiese todo el equipo que trabajaba en cocina. Había otro personaje también por aquí que era bastante interesante, ¿no? Que era Alexis Soyer, que sí que le debía dar a los colores, ¿no? Sí, porque este era francés, también como Marie-Antoine Carême, y en este caso sí es verdad que desempeñó su labor en Londres, se fue a Inglaterra y trabajaba pues en la época victoriana con unas espectaculares comidas, pero sobre todo yo creo que era un personaje por las ropas extravagantes que llevaba, porque de hecho vestía siempre como una boina de terciopelo rojo, que de alguna forma era como característica. También sus chaquetillas tenían una forma singular, con los picos haciendo un zigzag. Sí, de este me acuerdo también, ¿no? Que ponía algo así como que todo su armario lo tenía hecho por un sastre, o sea que, bueno, esto ya son hipótesis mías, ¿no? Pero entiendo que sería como bastante
no sé si vanidoso, pero bueno, por lo menos que prestaba mucha atención a la vestimenta, estética. ¿no? Eso es. Y que Además también, que lo hemos escuchado al principio, ¿no? De bueno, que al sí, final no es solo ser buen cocinero, sino parecerlo también, ¿no? parecerlo, Entonces eso yo creo que era es. como parte también de esa representación que puede ser pues cuando se disponían en la sala a servir la comida o tenían que ir a saludar a sus comensales, pues también sería el ir bien vestido y que Sí. se le reconociera pues como una figura como elegante y destacada más allá de su comida. Eso es, sí, a este se le achaca un poco eso, o sea, así como Karen pues fue un poco la uniformidad, ¿no? Y esa limpieza, Alexis yo creo que era más eso, ¿no? Como un poco de utilizar la indumentaria o bueno, el uniforme en este caso como una forma de expresar pues la personalidad de cada chef y bueno, y darle mucha importancia hasta tal punto que eran sastres profesionales los que le hacían todas, bueno, todo su armario y todas sus chaquetillas de trabajo. Y bueno, y aquí pues adelantamos creo que 100 años, ¿no? Y pasamos a un personaje que a mí por lo que me han contado, es bastante más conocido que los anteriores ya en el mundo de la cocina, que es Auguste Escoffier, que es bueno, él nació en 1846, o sea, más o menos 100 años después que Carême, y de hecho o sea, uno de sus referentes era Carême, pero él también, bueno, él tiene otra aportación muy importante en lo que es la uniformidad, que ahora contaremos, pero él sí que se le reconoce, bueno, pues como el padre digamos que Carême fue un poco el que puso en valor en Francia la cocina francesa y Escoffier fue un poco el que la abrió al mundo, ¿no? Y es, pues bueno, el que, yo hablándolo con cocineros y así, pues bueno, es un poco como pues prácticamente ya no solo el uniforme, ¿no? Sino la forma en la que se trabaja, que antes me comentabas tú, Aida, ¿no? Cómo se sirven los platos. La mayor aportación que hizo Escoffier es, no sé si, bueno, de las que y los que nos estéis escuchando, si estáis familiarizados o no con un poco la nomenclatura de la uniformidad en cocina, pero no sé si sabíais que, esto no sé si tú lo sabías, Aida, que a las chaquetillas en realidad se les llama filipinas. Y bueno, pues Algo había escuchado. algo yo la verdad que a raíz un poco de esto, ¿eh? Pero bueno, pues supongo que la gente se preguntará, ¿y por qué se llaman Filipinas? Bueno, pues también Escoffier es un poco el responsable de esto. Y cuentan que en 1924 hubo un evento gastronómico en el que, bueno, pues había cocineros de diferentes países haciendo recetas y tal. Y Escoffier, bueno, pues ya estaba como dándole vueltas a cómo mejorar a esa chaquetilla, ¿no? Que si no me equivoco seguía más o menos siendo un poco la misma que desde Carême. Y entonces, bueno, pues vio a unos trabajadores filipinos que llevaban la camisa tradicional de Filipinas que se llama Borang Tagalog, que si yo las he buscado y la verdad que son preciosas y así que bueno, yo entiendo porque a Auguste se enamoró y entonces como que bueno, un poco... Tienen una serie de bordados, ¿no, Yane? Para Sí, describírselos tienen como, de a hecho... quien nos esté escuchando, una serie de bordados. El cuello es más bajo de lo que Mm, conocemos como el cuello Mao, ¿no? Ese cuello sí, de tirilla. Y de alguna forma, pues, puede ser que copiase ahí Escoffier o se sí, inspirase eso es. para la chaquetilla tal cual la conocemos hoy en día. Eso es, o sea, al final son unas camisas, bueno, apunte Aida, que no estaba yo, como tengo las fotos aquí delante, yo estaba pensando que todo el mundo las ve, pero sí, o sea, vienen a ser unas camisas blancas, que, bueno, ahora ya las hay de todo tipo, pero en su momento eran con un cuello Mao y unos bordados en forma de U, o bueno, dos bordados grecas, vamos a decir, en los dos laterales, en el pecho, y bueno, y con una abotonadura central. Entonces, bueno, pues Escoffier lo que cuentan es que vio estas camisas que de hecho eran camisas de trabajo también. Y entonces, bueno, pues él las cogió y las adaptó un poco hasta crear lo que se conoce hoy en día como las chaquetillas filipinas o las chaquetillas de cocinero, pastelero y bueno, todos estos gremios que trabajan dentro de una cocina, ¿no?
bueno, una cosa que a mí me llama mucho en general, ¿no? De la chaquetilla sobre todo, pero del uniforme de cocina en particular, ¿no? Es que al final, pues como comentamos al principio, es una herramienta de trabajo. Entonces todo tiene una razón y tiene un porqué y no deja de ser una prenda y una uniformidad bastante funcional. Entonces, pues eso, tienen, como supongo que todas y todos lo tendréis visualizado, ¿no? Pues al final tienen un cruce doble. Y esto tiene dos razones. Entonces, bueno, al tener ese cruce doble, tienes la posibilidad de que te lo puedes cerrar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, pues obviamente yo entiendo que las mujeres nos lo cruzamos hacia el nuestro y los hombres hacia el suyo. Pero esto tiene una doble función también. Y es que, pues bueno, al final a mí me hace gracia porque todas las cosas que lees, ¿no? sobre chaquetillas de cocinero y de pastelero y así, parece que sean como una armadura, como si tuvieran que ir preparados a la guerra, porque al final pues están trabajando con altas temperaturas, sí, ¿no? Temperaturas muy altas, fuego, bueno, muchas horas. No sé quién me comentaba que él cuando trabajaba en cocina que estaban a 50 y no sé cuántos grados. Entonces, bueno, pues al final, y sobre todo eso, pues sí hay que proteger muy bien el cuerpo. Entonces, esa doble abotonadura, o sea, esa doble capa de tejido va dirigida por un lado a tener doble capa de protección en el pecho, o sea, en la parte, digamos, más expuesta y más importante del cuerpo, pero también, y aquí hilamos con lo de la limpieza que comentábamos al principio, a estar siempre impolutos. Es decir, la utilidad de eso es que tú trabajas con la chaquetilla cruzada de un lado, te la pringas todo lo que quieras, y el secreto, Aida, de lo que comentabas al principio, es que antes de salir a sala o a donde sea, te das la vuelta, te la desabrochas y te la abrochas hacia el otro lado y tapas las manchas. Ese es el secreto. ¿Ves? Todo tenía truco. Todo tenía un sentido. Y bueno, de todas formas, también hay otra curiosidad, Ollane, respecto al tema de los colores en los botones, porque de alguna forma es verdad que van evolucionando y se va haciendo, pues al final se va adaptando gustos, estilos. Es verdad que los botones hoy en día, pues puede haber más de temas de preferencias personales. Incluso he visto que a veces lo combinan, imagínate, en sintonía con la decoración del local, o sea, que ya estamos rizando el rizo, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que la chaqueta... cosas de esas hemos hecho nosotras también, ¿eh? Pero bueno, sí, al final todo tiene pero sí es verdad que la chaqueta, al final, si se sigue pues lo tradicional, que de alguna forma se ha ido aplicando, ese código de colores en los botones de bola sobre todo, pues viene a indicar, por ejemplo, el blanco, pues botones blancos implica que eres un aprendiz, pero si ya estamos viendo un color negro, estás hablando ya de una persona que se ha especializado, que ha terminado su especialización y está preparada. Después, cuando hablamos de botones azules, significa que es el encargado de los platos fríos. Sin embargo, si vemos botones verdes, significa que te encargas de cocinar guarniciones y sopas, y los rojos estarían reservados para los encargados de las salsas, con lo cual, pues en la cocina parece aquello un arcoíris o un parchís, pero tiene su motivación. Pero bueno, Sí, como bien digo, esto quizás es como... hay muchos restaurantes tradicionales que lo siguen aplicando, pero que ya yo creo que esto se ha ido un poco cada uno aplicando su propio código. Sí, bueno, se lo deberemos preguntar a nuestros amigos cocineros y maestros chocolateros, pero yo creo que esto ya, bueno, yo no lo he visto, o sea, lo he leído también, pero no lo he visto, así que no sé. Oye, Anne, ¿sabes lo que tengo inquietud por conocer? Precisamente nuestros invitados de hoy que nos cuenten, pues al final, cómo es su día a día en la cocina con su chaquetilla, porque es verdad que hemos hablado de la forma de cruzar, hemos hablado del color de los botones, pero ellos que están ahí al pie del cañón, al pie del fuego, de los fogones, pues que nos cuenten exactamente, pues, cómo son las formas que más les gustan, si es manga corta, manga larga o cómo lo hacen. Sí, pues nos lo han contado,
han evolucionado, todo hay que decirlo. Hace años te comprabas una chaquetilla, te la ponías y era muy incómodo trabajar con ella y por eso todo el mundo trabajamos con camisetas, ¿no? Pues un poquito más para que estuvieses más cómodo. Pero bueno, hoy en día son súper transpirables, son elásticas en las zonas de atrás y tal, entonces son una gozada. Y bueno, y ya si hablamos de las vuestras, pues qué maravilla, ¿no? O sea, ya le sabéis dar ese toque, además, sobre todo me encanta porque vosotras trabajáis mucho la identidad aquí de Euskadi, entonces es muy bonita. Yo espero que se animen todos y que podamos terminar haciendo esa chaquetilla con Amarenak, que sois un encanto. En el restaurante Tickets, porque era un restaurante que abría solo para el servicio de la noche, abría a las 7 de la tarde, entonces nosotros hacíamos la preparación durante todo el día, lo que es la mise en place, y luego nos íbamos a cambiar y nos poníamos la chaquetilla que usábamos para el servicio, que por cierto eran unas chaquetillas súper bonitas, inspiradas en lo que son los trajes de domadores de circo y así, pues porque el restaurante estaba ubicado en la avenida Paralelo de Barcelona, que es donde tradicionalmente estaban pues todos los teatros, el cabaret y demás, y entonces bueno, el restaurante estaba un poco inspirado en eso. Siempre hemos ido, bueno, de chaquetillas, por ejemplo, de manga corta también, que es una característica que a mí, pues bueno, de andar remangándome las chaquetillas. Es verdad que cada vez me las remango menos, me dejo algo más de manga, pero siempre hemos sido muy calorías en ama y solemos ser de chaquetilla remangada o chaquetilla manga corta. Pero es verdad que cada vez que tenemos ya un evento formal tiramos de dejar la manga larguita. Bueno, está cambiando un poquito el perfil que defendemos también con la chaquetilla. Me ha encantado escuchar, bueno, a todos, pero sobre todo lo que decía Javi, ¿no? De que en Ama Taberna antes iban de manga corta y ahora estaban tendiendo a manga larga. ¿Por qué? Pues porque esto de la manga corta en realidad es una modernidad dentro de las chaquetillas. Siguiendo el hilo ese de la armadura que comentaba, pues las chaquetillas siempre tenían que tener manga larga para proteger los brazos de los cocineros. Entonces, bueno, el protocolo de las chaquetillas dice de hecho que nada de remangar, ni de mangas cortas, ni nada, porque eso es desproteger al trabajador. Hoy, Ana, hemos hablado historia, recorrido del origen de esa chaquetilla de cocinero de las Filipinas. Hemos hablado de las formas, ¿no? De incluso como decía John, que se adaptan al ambiente, ¿no? Esas chaquetillas circenses. Pues lo que nos falta, creo yo, es hablar de cómo ha evolucionado la chaquetilla respecto al color, porque es verdad que empezaron con colores no tan claros, después se optó por el color blanco y en la actualidad pues hay bastantes corrientes que al final apuestan por unos colores blancos, colores más claros, otros más oscuros como el negro, como el azul marino, pero también ha hecho aparición las chaquetillas estampadas que dan como un punto de color a la cocina. Entonces vamos a escuchar también cómo ha evolucionado el color hasta las chaquetillas que se visten en la actualidad. Yo siempre primo que sean frescas, que sean ligeras, que sean cómodas, que sean fáciles de lavar también, que es una de las grandes claves para un cocinero. Entonces yo siempre he sido fan de las chaquetillas negras hasta ahora, pero llegó un punto en el que no sé por qué me empezaban a volver a llamar la atención las chaquetillas blancas. En algún momento de mi carrera culinaria o gastronómica, o llamémoslo X, tuve ahí un cambio de chip en el que en lugar de buscar chaquetillas oscuras, no sé, el cuerpo me pedía chaquetillas blancas y ya te digo que es algo totalmente que fue de la noche a la mañana. Hay muchas formas, cortes distintos. La que más domina es la de color blanco. Luego se ven muchas también negras, las hay también marrones y grises, con cortes sin botones y de 1000 diseños, con 1000 detalles y cosas distintas. En casa, siempre la Aitá ha utilizado la chaquetilla blanca de pastelero. Fue Ágata Ruiz de la Prada la que le dio color a las chaquetillas de trabajo. Empezó haciendo chaquetillas con corazones y luego pues fue evolucionando haciendo chaquetillas con muchos colores, que luego las popularizó en televisión Chicote.
Yo tengo una que me la regaló Ágata de la Prada en la época de los corazones, una chaqueta de corazones, muy bonita. Pues como hemos escuchado a Rafa, moda y cocina se han dado la mano y es verdad que desfiló el Bulli, los hermanos Adrià para Armand Bassi o Begoña Rodríguez para Juan Dullos, con lo cual se ha quedado ahí una sinergia interesante y como decía yo al inicio, ¿no? Han aparecido los estampados, otra serie de chaquetillas, interpretaciones de la chaquetilla por parte de los diseñadores españoles y que bueno, pues con buen gusto, con buen criterio y de una forma haciendo chaquetillas diferenciadas. Sí, a mí la verdad que antes cuando le estábamos escuchando a Jon Urruticoechea, me estaban viniendo a la cabeza las chaquetillas de David Muñoz, ¿no? Estas que son como una camisa de fuerza, que no sé, yo de lo que he visto, la verdad que no sé quién las ha diseñado. Sé que la Condesa les hizo luego el uniforme de sala, pero me parece así como lo más diferente. Pues al final es como evolucionar o morir, ¿no? Hay que también adaptarse a las tendencias y a los nuevos tiempos. Eso es, esa frase en Amarena nos encanta, reinventarse o morir, es la clave de todo. Sí, además que muchas veces, si nos damos cuenta, siempre se parte de la interpretación de lo que hemos contado de Marie-Antoine Carême. En su momento, pues diseñó esa chaquetilla, cuando ya Auguste Escoffier pues la llevó a su terreno, que inspirado en la camisa de los trabajadores filipinos, pues esto es un giro de tuerca que se le da en España, en este caso, pero que también en otros puntos del mundo seguro que están haciendo cosas como muy del estilo, porque, como digo, es parte de la evolución de los tiempos, ¿no? Sí, Aida, pues yo creo que ya suficiente por hoy, ¿no? Yo diría que hasta aquí la historia de las chaquetillas de cocinero, las filipinas. Eskerrik asko, Aida, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este tercer episodio, ya tercer capítulo. Volveremos a vernos las caras, eso no sé, pero a escucharnos seguro. Así que nada, mila esker, eskerrik asko por compartir este espacio hoy con nosotras, por aportarnos tu sabiduría y nos vemos pronto. Muchas gracias, eskerrik asko también a todas y a todos los que nos habéis escuchado. Y como siempre os digo, ahora ya las dos nos morimos de ganas de escuchar, de leer vuestros comentarios, saber vuestras opiniones, que nos digáis qué habéis aprendido, qué sabíais, qué no sabíais. Si hay algo más que conocíais y que no hemos dicho, pues nos lo ponéis, nos lo escribís para que lo añadamos. Luego todas las referencias que hemos dicho os las pondremos también los restaurantes y contactos de nuestros invitados especiales para que vayáis a conocerles y a degustarles sobre todo. Y nada, pues como siempre digo también, estamos en todas las redes. Bueno, Aida, esto se me ha olvidado. ¿Nos quieres decir tus redes también? LinkedIn, me suena que me dijiste que era lo que más utilizabas, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, Aida Minerva Martínez Sánchez o por ejemplo Twitter, que es @Aida Martínez, y bueno, con mi nombre prácticamente, desde que pongan Aida Minerva Martínez van a salir cualquiera de las redes en las que estoy registrada. Creo que no hay muchas. Las nuestras pues es Amarenac, que si deberíais saber de dónde viene, si no tenéis que escuchar el capítulo anterior, el 2, en el que explicábamos de dónde viene el nombre de Amarenac, pero bueno, eso, en todas las redes estamos así, en Twitter también, Facebook, LinkedIn también, que no lo he dicho, Instagram, TikTok, ahora aquí, en varias plataformas, estamos ya creo que en Spotify, iVoox, en Anchor, Google Podcast, necesito un programa entero para hacer todas estas menciones. En nuestra web también, amarenac.com, donde además en el apartado de empresas podéis ver un dossier en el que, veréis un poco una pequeña muestra de todas las cosas que hemos hecho, las que se pueden enseñar, hay algunas que todavía no, pero podréis ver algún ejemplo de estos que hemos ido mencionando. Y nada, pues hasta la próxima, la Esteras Arte.
eskerrik asko por habernos acompañado en este viaje en la historia de la cocina y la gastronomía. Gracias de nuevo a ti, Aida. Y gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gero arte, laster arte, agur.